Evangelio de hoy domingo 15 de enero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 15 de enero celebramos a San Pablo el Ermitaño. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 49, versículos 3 y del 5 al 6. El Señor me dijo: Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. A todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús, y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos. Les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. Al día siguiente, vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, ¿cómo amanecimos en esta nueva oportunidad de vivir y de gozarnos en el Señor, disfrutando pues el don de la vida, el don de la gracia, el don de la paz, el don del amor, que todos lo recibimos por misericordia de Dios, no por merecimiento propio, sino por dádiva, por don de Dios. Y el amor de Dios es así, el amor de Dios no se merece. Nada podemos hacer para merecerlo. Nada que hagamos nos hará merecedores del amor de Dios. El amor de Dios se recibe. ¿Y quién lo recibe? El que abre su corazón. El que se dispone a la gracia, a la presencia de Dios. Entonces, hay que hacer eso. Disponer nuestro corazón. ¿Y quién mejor nos puede ayudar a disponer el corazón para recibir a Dios, para experimentar el amor de Dios, que la Virgen María, quien es el ejemplo a seguir en el sentido de quien recibió por primera vez el amor de Dios hecho persona, hecho carne, es la Virgen María. Ella es la primera. Y entonces pues ella nos puede ayudar a nosotros también a hacer eso, a preparar el corazón, a abrir el corazón para recibir ese amor de Dios que viene a quedarse en nuestros corazones. Y hoy el Evangelio es un evangelio, es una frase poderosa, muy potente, con la que San Juan el Bautista presenta a Jesucristo. Dice: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Hijo de Dios. Al final del Evangelio dice: aquel sobre quien el que lo mandó a Juan le dijo: aquel sobre el que veas el Espíritu Santo descender en forma de paloma, ese es el Cordero de Dios. Y Juan da testimonio y dice: yo doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Entonces, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa frase tan poderosa es tan poderosa porque el problema del mundo, que siempre, los siglos, desde el primer pecado de Adán y Eva, estaba ahí el gran problema: cómo liberarse del pecado. Y el pueblo de Dios, en toda su historia, siempre se la pasaba ofreciendo sacrificios
por el pecado, pero no se quitaba el pecado por más sacrificios que se ofrecieran. El pecado seguía estando ahí. Y como acto simbólico se ofrecía cada año, se buscaba un cordero sin mancha, un corderito, y le ataban los pecados del pueblo al cordero y lo mandaban al desierto, y en el desierto moría el cordero con los pecados del pueblo atados, es decir, lo mandaban sin regreso. Y cuando Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues el pueblo sabía efectivamente que este es el verdadero Cordero que viene a quitar el pecado del mundo, no solamente a llevárselo simbólicamente, sino a quitar, a redimir, a purificar, a limpiar del pecado del mundo. Y esa es una verdadera noticia de salvación. Alguien que puede vencer el pecado, vencer el efecto del pecado y liberar el mundo, es decir, el corazón del hombre, a la humanidad entera del pecado, es una tremenda noticia, verdaderamente impactante. Ahora, en la actualidad, ¿qué hacemos nosotros para que el Cordero de Dios nos quite el pecado? Pues necesitamos arrepentirnos en primer lugar, arrepentirnos de nuestros pecados y luego proponernos no volver a pecar, y luego ir a confesar el pecado, y luego cumplir la penitencia. Entonces, esos son los pasos, ¿verdad? Pero la gran verdad y la gran noticia de salvación es esta. Ahí está la posibilidad de salvarnos, de liberarnos, de salvarnos del pecado a través del Cordero, que es Cristo Jesús. Como se dice en cada misa, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está el recordatorio de que hay posibilidad de salvarnos. Él es el Salvador, Jesucristo. Él nos libra del pecado y de los efectos del pecado, que es la muerte. El fruto del pecado es la muerte eterna en el infierno. Entonces, para no irnos al infierno, liberarnos del infierno e irnos al cielo, acudamos al Cordero en el sacramento de la confesión y luego acudamos a cubrirnos con su sangre por medio de la Eucaristía, de la comunión. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y la Virgen te envuelva con su manto. Sigamos feliciando, sigamos en gracia, sigamos al Cordero. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.